Hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias con los cumpleaños de Ligia Rosado y Aurora Quintal. Pediremos por la salud de Ignacio Montalvo Gamboa, Lilia Tun Salazar, Teresita Tun Salazar, Aide Tun Salazar, Raquel Aviada Argáez, Rita María Carrillo Caro, Francisco Alonso Irigoyen, Gabriel Briceño y familia, las familias Villanueva Méndez, Méndez Irabién, González Vargas, Vargas Sosa, Niquete Vargas, Navarro Alonso, Arceo Gutiérrez, Barrera Galera, Eldita Pech, Ana Sofía Chablé, la familia Medina May, Medina Muñoz, Ligia Rosado, Aurora Quintal, Ana Sofía Chablé, Ana Rosa Ayil, Luis Chablé, y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis hermanos, hoy sábado, la liturgia de la Iglesia nos indica poder ofrecer esta Eucaristía en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe del tiempo ordinario. Pidamos a ella, nuestra protectora, especialmente de México, que por su intercesión nos vayamos venciendo esta pandemia que está muy difícil en estos momentos para muchas familias, para muchas comunidades, y que ella nos inspire también que debemos ayudarnos unos a otros, especialmente a seguirnos cuidando. Pues con esta intención en especial nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe
que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis y éste le dijo a su hijo Saúl: «Toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras». Recorrieron los montes de Efraín y de la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: «Indícame, por favor, dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón». Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: «El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has hecho coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey.
los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que los seguían. Entonces, uno de los escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vocación es un misterio. Dios elige a personas fuertes y a personas débiles para el servicio de su proyecto de salvación. Hermanos, seguimos viviendo este tiempo ordinario en el que contemplamos a Jesucristo en su misión pública. Vamos contemplando cómo va cumpliendo con la voluntad del Padre, tratando de que todas las personas se salven. Hoy nos presenta la palabra de Dios que hemos escuchado, la elección de dos personajes a quienes llama a su servicio, el uno para gobernar a su pueblo y el otro para ser apóstol y evangelizador. ¿De qué va a depender que su respuesta sea la que Dios espera? Como vemos en la historia de muchos que han sido llamados, dependerá del temperamento y de la actitud de apertura o de cerrazón el que cumplan bien la misión que se les encomienda. En la primera lectura hemos escuchado la vocación de un rey para el pueblo de Israel, la vocación de Saúl, que pertenecía a la tribu más pequeña, la de Benjamín. Dios elige según criterios sorprendentes. Por cierto, esta tribu será también famosa por otro Saúl, Saulo de Tarso, San Pablo. Saúl era apuesto, alto y parecía que fuerte. Es lo que el pueblo parecía pedir, sobre todo en vistas a la lucha contra los filisteos. Pero luego falló, porque su temperamento no le acompañaba, ni él se esforzó en ser fiel, y tampoco los demás, incluyendo quien lo ungiera como rey, que era Samuel, le ayudaron muy poco. Dios sigue llamando. En las circunstancias familiares y sociales de cada época, Dios se sirve de pequeños acontecimientos o de palabras que parecen intrascendentes para sembrar su vocación. A Saúl,
a quien su padre había enviado a recuperar unas burras que se le habían extraviado, le esperaba a Dios para ungirle como rey. Todo depende de cómo sepamos responder y si alguien nos sabe decir la palabra amiga y certera que nos guíe en el reconocimiento de la voz de Dios y en la maduración de nuestras debilidades. Sean cuales sean nuestras fuerzas y cualidades, si Dios nos ha llamado es porque confía en nosotros. Nos ha llamado para la vida cristiana y tal vez para la vocación laical, religiosa, ministerial. Él es quien nos da su Espíritu, el que nos unge para la misión, el que a través de su palabra, de los sacramentos y de la ayuda de la comunidad y de tantas personas, hace posible que respondamos con generosidad y fidelidad a su elección. En el Evangelio contemplamos otra llamada, la que hace Jesús a Mateo, a quien Marcos llama Leví, para ser su discípulo. Esta llamada dio pie a la segunda confrontación con los fariseos. Antes le habían atacado porque se atrevía a perdonar pecados, ahora porque llama a publicanos y además come con ellos. Es interesante ver cómo Jesús no aprueba las catalogaciones corrientes que en su época originaban la marginación de tantas personas. Si leíamos anteayer que tocó y curó a un leproso, ahora se acerca y llama a un seguidor suyo nada menos que a un recaudador de impuestos, un publicano, que además ejercía su oficio a favor de los romanos que los habían invadido y los estaban dominando. Un pecador según todas las convenciones de la época. Pero Jesús le llama y Mateo le sigue inmediatamente. Ante la reacción de los fariseos puritanos encerrados en su orgullo y convencidos de ellos, que ellos eran perfectos, Jesús afirma: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es uno de los mejores retratos del amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo Jesús. Con una libertad admirable, Él va por su camino anunciando la buena noticia a los pobres, atendiendo a unos y otros, llamando a pecadores a pesar de que prevé las reacciones que va a provocar su actitud. Cumple su misión. Ha venido a salvar a los débiles y los enfermos. A todos los que no somos santos nos consuela escuchar estas palabras de Jesús. Cristo no nos acepta porque somos perfectos, sino que nos acoge y nos llama a pesar de nuestras debilidades y de la fama que podamos tener. Él ha venido a salvar a los pecadores, o sea, a nosotros. Fijémonos, por ejemplo, cómo la Eucaristía que Jesús instituyó, en la que se hace presente su misterio pascual, es decir, su muerte y su resurrección, no es solo para alimentar a los que se están esforzando día a día a vivir el Evangelio, sino sobre todo para los pecadores. Por eso empezamos siempre nuestra misa con un acto penitencial, casi siempre con estas palabras: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Y antes de acercarnos a la comunión pedimos en el Padre Nuestro: perdónanos. Y se nos invita a comulgar asegurándonos que el Señor, a quien vamos a recibir como alimento, es el Cordero que quita el pecado del mundo. También nos debe estimular este Evangelio a no ser como los fariseos, a no creernos los mejores, escandalizándonos por los defectos que vemos en los demás, sino como Jesús, que sabe comprender, dar un voto de confianza, aceptar a las personas como son y no como quería que fueran, para ayudarles a partir de donde están a dar pasos adelante. A todos nos gusta ser jueces y criticar. Tenemos los ojos muy abiertos a los defectos de los demás y cerrados a los nuestros. Cristo
nos va a ir dando una y otra vez en el Evangelio la lección de la comprensión y de la tolerancia. Me acuerdo de que hace un tiempo, ahora no lo he escuchado tanto, era común escuchar que muchas personas que iban a misa, más que estar atentas al misterio que se celebra y a la palabra de Dios, se iban fijando más en quienes asistían y criticar incluso cómo iban vestidas. Recordemos que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermanos, recordando estos dos llamados, el de Saúl y el de Mateo, recordemos que Dios sigue llamando a su servicio a todos. A la mayoría de los bautizados los llama a la vida laical, especialmente en el matrimonio. Hoy hay cada vez menos novios que se quieran comprometer con el sacramento del matrimonio, incluso entre católicos, porque aumentan las parejas que viven en unión libre y a veces con un solo hijo, lo cual haría que en el futuro nos pase lo que está pasando en Europa, donde hay países que van a perder su identidad, pues cada vez hay más ancianos y menos niños. El Papa le llama el invierno demográfico, de eso habló en su última catequesis. Dios también llama a la vida consagrada. Necesitamos muchos religiosos y muchas religiosas, pues hay muchas obras de caridad como casas de ancianos o casas para atender a los pobres, que dependen de que haya un número suficiente de consagrados que se dediquen a hacer esa expresión de la misericordia del Señor. Pero también Dios llama al sacerdocio ministerial, y hoy en Yucatán tenemos mucha necesidad de pastores que atiendan a las parroquias que necesitan de vicario, o para crear las nuevas parroquias que ya urgen por el crecimiento de la población, especialmente en Mérida. Que Jesús, María y José intercedan para que nuestras familias sean verdaderos semilleros de vocaciones para la construcción del reino. Que así sea. Al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña y el trigal. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor, llevemos al altar justicia y hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor trabajo y dolor, llevemos al altar ofrendas de paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones, y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este pan, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Reinaldo Ramos, Karime Abud, Gerardo Cetina Soberanis, Alberta Aguilar Novelo, Alonso Cabrera, Roberto Castillo Lara, Fernando Sosa, Ana María, la hermana María Cruz Bocanegra, el presbítero Víctor Manuel Díaz, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Del mundo,
Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Comulgar es regalo divino del Señor que a mi alma se da, y viniendo Jesús a mi alma, yo le hago una entrega total. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Pues también una exhortación a toda la comunidad en estos momentos que hemos pasado a semáforo amarillo. Los expertos dicen que lo que tenemos que cuidar mucho con la sana distancia es el cubrebocas. Y dicen que el cubrebocas de tela pues no está ayudando en esta nueva variante del coronavirus. Por eso se exhorta que tengan o las quirúrgicas, mucha gente ya está usando, o las de N95, y tratar de utilizarlas sobre todo cuando hay más gente y que esta parte de la nariz esté pues bien cerrada. Es lo que más ayuda, nos dicen los expertos, ¿verdad? Entonces tratemos de, quienes usan más las de tela, pues pasar a este tipo de mascarillas para que evitemos pues la propagación de este nuevo virus. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
espíritu, en mis alma.